Bueno, hoy vamos a desarrollar este precioso tema, los traumas y la salud mental, porque estamos todos acá porque queremos tener buena salud, ¿verdad? Si queremos tener buena salud en lo emocional, tenemos que solucionar los traumas, que ya en un ratito vamos a ver qué son, cómo se producen, ¿sí? En realidad se empiezan a producir desde muy, pero muy temprana edad, ¿sí? eh, lo que pensamos sobre nosotros mismos, sobre las capacidades que tenemos, es decir, ¿quién soy yo? Cuando yo me lo pregunto, ¿qué pienso yo de mí? ¿Cómo soy yo? ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué puedo? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Qué puedo que no puedo? ¿No? Lo que pensamos nosotros y sobre las capacidades que todos tenemos, eso comienza a formarse en realidad en el vientre de nuestra madre. Así que todo comienza en el vientre materno. Hoy en día las investigaciones coinciden con que el bebé en el seno de su madre, en el vientre de su madre, ya experimenta placer y disgusto, ¿sí? Es decir, hay cosas que le hacen mal y hay cosas que le son muy beneficiosas. Hay una gran percepción ya desde el vientre de la madre. Por eso es importante que nosotros tengamos este dato muy presente. Si hay embarazadas cerca, hagámosle vivir un embarazo tranquilo, siempre con mensajes positivos hacia el bebé, con muchas palabritas de amor. Está comprobado que el bebé desde la panza oye, ¿sí? Pongámosle buena música para que él desarrolle un gusto musical, este, pongámosle palabras de amor, digámosle cosas lindas. Está comprobado que los bebés después reconocen la voz de quienes les han hablado en la panza y reconocen las canciones que se les ponía desde el embarazo. Por eso aprendamos que no es que como el bebé todavía no nació, podemos estar sometidas las mujeres a embarazadas, a estrés, a montones de cosas y que el bebé no se va a afectar, ¿no? Porque todo lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos lo empezamos a gestar desde el vientre de nuestra madre, a través de las seguridades que nos llegan y de las inseguridades que también tristemente nos llegan, ¿no? En el libro de Salmo, el Salmo 139, el versículo 13, allí dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Dios desde el vientre ha estado trabajando en nosotros y no solo con nuestro cuerpito, sino con todas nuestras emociones con las que vamos a venir al mundo, con nuestra espiritualidad, ese ser holístico que hablamos en la primer clase que somos, ese ser que trabaja interactuado, ese ser que es un sistema relacionado, interrelacionado de cuerpo, emociones y espíritu, comienza en el vientre materno. Luego de nacer, comienzan los años más importantes de la vida. Los psicólogos han estudiado que los primeros años de la infancia, entre los 6 y los 10 primeros años de la infancia, van a sentar las bases de nuestra personalidad. En esos primeros años, el niño forma el carácter que le acompañará durante toda la vida. Escuchen muy bien esto que les voy a decir. Después de los 10 años, dicen los psicólogos que es técnicamente imposible que una persona cambie su carácter. Si eso sucede, es por una intervención de Dios, pero desde la psicología no se considera posible.
Por eso son tan importantes estos primeros años de la infancia, porque es allí donde vamos formando nuestro carácter. Luego llegan los años de la adolescencia y es allí donde vamos a formar nuestra identidad, ¿sí? Donde vamos a descubrir, mirando modelos, a quién nos queremos parecer. Por eso son dos momentos en la vida de una persona, hasta acá llevamos tres: el vientre materno, la primera infancia y la adolescencia, donde se forja el carácter, donde se forja la identidad y donde se pueden generar traumas que se pueden arrastrar durante toda la vida. Por eso vamos a hablar y a centrarnos en el rol que nosotros tenemos de responsabilidad hacia los niños y en pensar un poquito qué cosas nos pasaron cuando fuimos niños, qué tipo de infancia tuvimos, si creemos que de allí pudieran habernos quedado traumas, situaciones que no hemos podido superar y que hoy realmente nos afectan las emociones, ¿sí? Mira, hay un concepto sumamente importante que es o son las palabras. Las palabras cumplen un rol sumamente importante en la vida de toda persona. Las palabras que decimos y las palabras que nos dicen, ¿sí? Las palabras tienen la capacidad de hacernos sentir bien, de darnos ánimo, pero también tienen la capacidad de hacernos sentir mal, de desanimarnos, o sea que pueden curarnos o pueden lastimarnos, depende cómo sean utilizadas. Quienes tengan tiempo y gusten de leer la Biblia, después pueden buscar en el libro de Santiago, el capítulo número 2, habla todo sobre la lengua, Santiago, sobre las palabras que usamos, ¿no? Y es un capítulo de lo más interesante, porque él dice que con la misma boca podemos alabar a Dios y podemos lastimar mucho a una persona. De la misma boca pueden salir cosas muy lindas que ayuden y edifiquen a alguien y que sienten las bases de una personalidad hermosa y firme, o pueden surgir palabras que lastimen, que generen traumas y que hagan mucho mal, ¿no? Entonces, ¿por qué son importantes nuestras palabras? Fíjense, yo aquí he buscado dos textos que nos sugiere el manual. Uno se encuentra en el libro de Proverbios. Ustedes saben que los proverbios son consejos para el diario vivir, que no los podemos desoír porque tienen una gran sabiduría que nos va a ayudar a enfrentar situaciones difíciles, ¿sí? Proverbios 12, 18 dice: hay quien habla como dando estocadas de espada. Es decir, hay quien usa las palabras como para hacer una guerra, ¿no? Como para herir, como para lastimar, como para golpear con esas palabras. Pero la lengua de los sabios es medicina. La palabra que tiene sabiduría va a curar, no va a herir. Y aunque a veces se tengan que decir cosas que puedan ser dolorosas, en la forma de decirlas, allí es donde van a doler más o menos. ¿Sí? Por eso es muy importante que nosotros sepamos esto. Proverbios 18, 21 dice: la vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Hay un dicho que dice que las personas somos esclavas de las palabras, ¿no? Lo que dijimos ya no lo podemos volver atrás. Así que nuestras palabras pueden ayudar o pueden complicar la vida de las personas. Y si no, pensemos en las cosas que a veces nos han dicho, cómo nos ayudó una palabra de ánimo, una palabra cariñosa, una palabra a lo mejor de elogio, y cómo nos pudo haber lastimado alguna palabra de crítica malintencionada, alguna palabra de chisme, alguna palabra de maltrato.
¿Mm? Entonces, si nosotros vivimos estas situaciones en carne propia, tenemos que ser cuidadosos también con nuestras palabras y sobre todo cuando estamos hablando de los niños que estamos educando, ¿sí? Ya vamos a ver en un ratito por qué me refiero a los niños, ¿sí? Las palabras de reproche pueden causarnos traumas. Cuando uno frecuentemente tiene el hábito de decir, yo te dije que así no tenías que hacer, yo te dije que iba a pasar esto, yo te dije siempre igual, siempre lo mismo, ¿no? Las palabras de reproche crean traumas y grandes inseguridades, no solo en los niños, también en los grandes. Imagínense si yo a un niño, por ejemplo, le digo siempre igual, o siempre lo mismo, un burro en la escuela, debe ser el burro más burro de toda la escuela. A ver, ¿quién se saca peores notas que vos? Eh, es más lo que lastimo que lo que ayudo, porque yo estoy destruyendo la autoestima de ese niño que se está empezando a formar, ¿no? Entonces, cuidado con las palabras de reproche, porque pueden causarnos traumas, ¿sí? Y ahora, ¿qué es un trauma? Nos podríamos preguntar. Un trauma es cuando llegan a nuestra vida acontecimientos dolorosos, acontecimientos, sucesos que nos lastiman, que nos duelen, y nosotros no encontramos la capacidad de superarlos, sino que sentimos como que nos hemos empantanado ahí en esos acontecimientos tristes y no podemos salir. Entonces, nosotros tenemos que saber que un acontecimiento doloroso no es demasiado prolongado en el tiempo con la misma intensidad. Debiera pasar que con el correr de los días, de los meses y de los años, se debiera ir minimizando hasta desaparecer. Si uno ve que ese acontecimiento doloroso llegó ahí, me lastimó y yo siempre como que estoy empantanada en el mismo punto. Siento que no puedo salir adelante, siento que no lo puedo superar, allí estoy frente a un trauma. Muchos de los traumas que nosotros de grandes tenemos se generaron en la infancia. A veces puede haber sido a causa de padres golpeadores, a veces pudo haber sido a causa de padres que no alentaban, ¿no? Que hemos crecido escuchando las frases, vos no sabés, vos no podés, vos no servís. Y todo eso, en definitiva, terminó siendo lo que creímos de nosotros y no lo que en definitiva somos o lo que Dios quiere que seamos. Por eso tenemos que tener cuidado a la hora de detectar con mucho cuidado si hay cosas que están siendo un trauma para mí y me están complicando la existencia, ¿no? A veces a los niños les exigimos por demás. Nos olvidamos que los niños tienen derechos. Si uno lee los derechos del niño, uno va a ver que allí dice que todo niño tiene derecho a ser niño, ¿no? A jugar, a tener tiempo de recreación. A veces el exceso de obligaciones o también el exceso de expectativas que cargamos sobre el niño, porque yo quiero que mi hijo sea doctor, porque yo quiero que mi hijo sea el más inteligente del curso y guarda que me traiga una mala nota, porque si se saca un 7 te tendrías que haber sacado un 10 porque y así podríamos seguir, ¿no? Nombrando muchos otros ejemplos. A veces poner a los niños demasiadas obligaciones que ya no son para su edad. Yo pienso a veces los hogares donde son muchos hermanitos y el hermano mayor termina sin infancia porque termina siendo el niñero de todos los hermanos menores y toda esa responsabilidad recae sobre él, porque así los padres se la cargan. Entonces, cuidado que alguna cosa salga mal, porque es responsabilidad del hermano mayor. Y no es así. El hermano mayor no debiera suplir la responsabilidad del padre.
¿sí? O de la madre. Entonces, el exceso de obligaciones cargadas en la espalda del niño como una mochila, el exceso de expectativas que ponemos, pueden sobrecargar a los niños y generarles frustración. ¿Qué es la frustración? Cuando me doy cuenta que no estoy cumpliendo con esas expectativas que los otros pusieron en mí, o cuando yo me doy cuenta que no se está cumpliendo la expectativa que a lo mejor yo mismo puse en una situación, ¿sí? De vida. Entonces me frustro. Ahora, un niño frustrado arrastra traumas para la edad adulta. Un adulto que se frustra de adulto, capaz tiene más herramientas para enfrentarlo que un niño que a lo mejor recién de adulto, haciendo una terapia, se viene a dar cuenta que estaba arrastrando un trauma desde niño, porque de niño capaz no lo veía de esa manera, ¿no? O no lo veía con tanta claridad. Ahora, fíjense, dijimos que la niñez es una etapa muy importante para la formación del carácter y de la personalidad. Entonces, ¿qué factor es clave cuando se está formando al niño? Y acá hay algo muy importante que tenemos o de lo que tenemos que hablar en esta noche. Proverbios 22:6, un conocido proverbio, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muchas personas toman esta palabrita instruir simplemente como enseñar. Entonces dicen, bueno, la función del padre es enseñarle al hijo y nada más. Y el hijo va a aprender y aunque cuando sea muy viejo, lo que aprendió no se lo va a olvidar. Ahora, la palabra instruir no solo significa enseñar. La palabra instruir significa corregir. Y acá es donde vamos a ajustar un poquito la tuerca. Nuestros hijos necesitan límites. Nuestros hijos necesitan ser corregidos, porque si no, les hacemos un gran mal. El padre que nunca corrige al hijo, el padre que le deja hacer libremente lo que le plazca y nunca le marca un rumbo, un sendero, esos niños luego son adultos que no conocen un no. Luego son adultos que piensan que tienen el derecho de pasar por encima de los demás. Son adultos que no logran reconocer que su libertad termina donde empieza la libertad del otro. Todas estas cosas se aprenden en la infancia. Por eso el rol fundamental del padre o del tutor, porque vamos a suponer que a veces nos puede pasar en la vida tener niños a nuestro cargo, no justamente como padre. Puedo ser un abuelo que cuida a los nietos, puedo ser una tía que cuida a un sobrino, o puedo ser una amiga que cuida a un vecino. Ujú. No importa cuál sea mi rol con el menor. Lo importante es que el adulto, con amor, con paciencia, tiene que corregir al niño cuando se equivoque. ¿M? Con amor, no con golpes, con palabras de aliento, no con palabras de crítica o palabras duras que le lastimen, pero no pasemos por alto esta instancia de la corrección, porque en la infancia son correcciones pequeñitas. Ahora, ¿cuánto cuesta corregir un mal hábito que se trae de niño y nunca nadie corrigió? Árbol que crece torcido, dice el dicho, no se endereza más, ¿sí? Entonces, aprendamos la importancia de formar a nuestros niños, de instruirlos, ¿no? Todos nacemos con características, ¿sí? Las traemos genéticamente.
A veces nos sorprende la vida, ¿no? Ya un poquito más de grandes, dándonos cuenta de que heredamos esto de mamá, esto de papá, esta forma de pensar, esta forma de actuar, a lo mejor esta postura para hacer algo. La genética es increíble, ¿no? Y todos nacemos con características. Esas características se pueden transformar en cualidades, en virtudes, o también se pueden transformar en defectos dependiendo de cómo se trabajen, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo como característica la habilidad manual, yo puedo trabajarla para el bien y transformarme en una eximia artista plástica, hacer hermosos cuadros que deleiten la vista de las personas. Ahora, yo puedo encaminar mal esa característica mía de la habilidad a las manualidades y puedo terminar usándola para falsificar firmas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, las características con las que yo nazco se pueden transformar en virtudes de las personas o en defectos dependiendo la forma como se trabajen. Es por eso que desde niños nosotros tenemos que enseñarles a ellos a usar todas sus habilidades para el bien. ¿Mm? Hay personas que usan sus talentos para hacer bien a las personas, para edificar un mundo mejor. Y hay personas que usan sus talentos para dañar a la gente. Por eso existen los hackers, por eso existen los estafadores, por eso existen las grandes mentes que planifican grandes robos, ¿sí? Porque son inteligencias, son características que se transformaron en defectos porque fueron mal trabajados, ¿sí? Por esa persona. ¿Sí? ¿Qué experiencia emocional puede resultar de una situación traumática? ¿Sí? Cuando yo paso el trauma, ¿qué le pasa a mis emociones? ¿Cómo se sienten mis emociones frente al golpe, frente al problema, frente al momento difícil? ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo se sintió el salmista, por ejemplo, frente a una situación traumática. Fíjense lo que dice aquí. Mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Cuando llega la situación difícil, si yo no logro superarla, se transforma en un trauma. Y cuando esa situación difícil se transformó en un trauma y se instaló en mi vida, va a generar culpa. Y cuando la culpa se apoderó de mí, es como dice allí, me abruma y es una carga demasiado pesada para soportar. Por eso hay personas que llegan al suicidio porque no pueden solucionar la culpa. Ahora bien, ¿qué hacemos con la culpa? ¿Hasta dónde puede llegar esa culpa que no se soluciona? Desde lo espiritual yo podría decirte en esta noche que no hay nada que Dios no pueda perdonar si la persona tiene un corazón arrepentido. Por lo tanto, si el problema se encuentra en una mala decisión que tomaste, en un paso en falso que diste, y querés tratarlo desde lo espiritual, entonces nada como ir a Dios. Él va a sacar esa culpa y va a poner gozo y alegría en el corazón. Porque cuando yo creo en un Dios que me perdona, yo sé que hablo con Él, le cuento mi problema, le cuento mi macana, le cuento aquella cosa que me salió mal, que hice mal, y Él me perdona. Y cuando hay perdón, el perdón nos libra de la culpa. Ahora, ¿sabes cuál es el grave problema en las personas que no acuden a Dios? El problema es que cuando la culpa está y no hay perdón, ni siquiera yo mismo me perdono. Entonces, es tan grande la autoexigencia que me impongo, la autocarga que me estoy colocando,
que si ni siquiera yo me puedo perdonar, menos espero que otro me perdone. Por lo tanto, esa culpa es doble. Culpa por lo que hice, culpa por no haber sabido resolver ese problema que llegó a mi vida, y culpa también porque no me perdono haberme equivocado, no me perdono haber errado el camino, no me lo perdono. Entonces, cuando esa culpa se instala, ¿m?, y no se soluciona, entonces va a generar, va a eh, desembocar en otras cosas. Va a desembocar en ansiedad, va a desembocar en depresión o puede desembocar en otra enfermedad mental. ¿Mm? ¿Qué es la ansiedad? Yo voy a tratar de definirles a ustedes tres de las enfermedades de nuestro tiempo, de las enfermedades de nuestras emociones, ¿sí? De nuestro tiempo. Una se llama ansiedad, otra se llama depresión, otra se llama estrés. Hoy en día es muy común escuchar esas palabras, pero vamos a definirlas brevemente de una manera muy sencilla para que tengamos bien en mente cuál es la diferencia entre cada una. El estrés es exceso de presente. Es cuando a mí el presente en el que vivo me supera, me sobrepasa. Tengo demasiadas responsabilidades, demasiadas actividades, demasiadas presiones para lo que puedo soportar. Entonces, cuando tengo un exceso de presente, cuando estoy desbordada, se produce el estrés. Las emociones se enferma, podríamos decir, el sistema nervioso de las emociones, ¿m?, y me altero completamente. La ansiedad es exceso de futuro. Es cuando yo pienso en el futuro más de lo que debiera pensar. Es cuando yo, en vez de dejar el futuro en el futuro, porque el futuro en definitiva no llegó todavía, en vez de dejar el futuro en el futuro, yo lo traigo al presente y empiezo a pensar, por ejemplo, ¿qué voy a hacer el año que viene de mi vida? Ay, estoy angustiada porque no sé de qué voy a trabajar el año que viene. El año que viene todavía no llegó. O sea, no podemos darle al año que viene el lugar del presente porque no lo tiene. El año que viene, cuando llegue, veremos. Es más, la psicología dice que el 98% de las cosas del futuro que nosotros tememos y que nos angustian y que nos preocupan, en definitiva, nunca sucederán. Son miedos nuestros. ¿Por qué? Porque le estamos dando al futuro un lugar en el presente. Y no tiene que tener un lugar en el presente. Tiene que tener un lugar donde le corresponde. Entonces, cuando yo vivo con un exceso de futuro, porque no vivo el presente, sino vivo como instalada siempre pensando en lo que va a venir, pero que todavía no fue, por lo tanto no sé si va a suceder o no va a suceder, y sí, me genera ansiedad. ¿Mm? Y el tercer problemita es la depresión, que es exceso de pasado. Es cuando el pasado lo traigo al presente y no lo dejo en el pasado donde tiene que estar. Porque el pasado ya pasó. Yo vivo el presente. No vivo ni el futuro ni vivo el pasado. Pero cuando yo no sé vivir el presente o lo vivo mal, cuando vivo el presente desbordada, con más cosas de las que puedo resistir, me enfermo por exceso de presente. Cuando vivo el pasado mal vivido, porque lo traigo al presente, entonces tengo un exceso de pasado y vivo como anclada en lo que fue y me empantano ahí y no puedo seguir hacia adelante. O si no, al revés, me planto en el futuro y no puedo disfrutar el hoy. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo me salgo del equilibrio, se generan estos problemas. ¿M? Y la culpa puede producir esos problemitas que vimos allí. Me puede llevar a la ansiedad, me puede llevar a la depresión y me puede llevar también a enfermedades mentales muy graves, muy severas. ¿M? Ahora,
¿En quién descansa la mayor responsabilidad en la educación de los niños? Desde niños se puede cargar muchas culpas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, por darle un ejemplo. Si yo deposito sobre el hermanito menor las responsabilidades que me competen a mí como padre, ya sea, no siempre de una forma malintencionada, es decir, habrá padres que para estar descansados les encajan las actividades al hermanito mayor, pero habrá padres que tienen una realidad, que tienen que ir a trabajar, de que no pueden hacerlo, entonces descansan en el hermano mayor. Lo cierto es que el hermano mayor está allí teniendo una carga de responsabilidad que no debiera estar teniendo, porque ese hermano mayor no es padre, ¿se entiende? Ya va a ser padre un día, pero ahora no es padre, y no tiene madurez para ser padre y no tiene edad para ser padre. Entonces, si algo pasa, vamos a suponer un accidente en el hogar y muere uno de sus hermanitos que estaban a cargo, la culpa va a torturar a ese niño por el resto de su vida, hasta que no sea tratada como corresponde. Si, por ejemplo, yo discuto con mi pareja todo el tiempo en presencia de mis hijos y los menciono, como diciendo, por ejemplo, y porque yo soy la que me tengo que ocupar de tu hijo, de lo que tu hijo ensucia, de lo que tu hijo hace, de lo que tu hijo desacomoda. Entonces, el niño crece sintiendo que él es la causa del problema en el matrimonio. Y si esos padres se separan, el niño no puede evitar sentirse responsable por la separación de sus padres. ¿Se dan cuenta cómo desde chiquitos yo les puedo generar este sentimiento de culpa a un niño? ¿En quién descansa la mayor responsabilidad en la educación del niño? Y acá donde yo tengo que, tomar las responsabilidades que me tocan. Yo decidí traer un hijo al mundo y tengo derechos, pero también tengo obligaciones, ¿sí? Tengo responsabilidades. ¿En quién descansa la responsabilidad de educar al niño? Algunos deslindan responsabilidad y dicen que en la escuela, ¿no? O sea, la escuela es la que tiene la función de educar al niño, pero la primera escuela es la casa. La primera escuela es el hogar. Por lo tanto, en quien primero descansa la responsabilidad de educar a un niño es en el padre, antes que en el maestro. Fíjense lo que dice Deuteronomio 6, versículos 6 al 7. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí no habla de la escuela, aquí no habla del maestro, aquí no habla del otro, aquí te está hablando a vos como papá, a vos como mamá. Y a vos como papá y a vos como mamá te compete el rol de la educación del hijo, te compete el rol de la instrucción del hijo y es un rol que no nos hace bien delegar, nos hace bien asumirlo y nos hace bien preocuparnos por saber cómo asumirlo de una manera correcta, ¿sí? Me resta decirte que cuando los libros se queman, cuando las situaciones, ¿no?, desbordan, cuando no sabemos para dónde salir corriendo, hay alguien, hay alguien que siempre te ha amado, aunque te hayan dicho que no te quieren más, aunque a lo mejor te haya tocado una infancia donde sentiste que no te sentiste amado porque te abandonaron, porque sentís abandono en alguna de sus formas, ¿no es cierto? Ustedes piensen que los niños, cuando somos niños, no estamos preparados para enfrentar la vida. Dependemos del amparo, de la contención, del amor, ¿no?
Y cuando estos factores no están, nosotros crecemos sintiéndonos solos. Y cuando crecemos sintiéndonos solos, empezamos a ir por la vida como si estuviéramos desamparados. Y eso también nos genera gran cantidad de dolor y gran cantidad de problemas en nuestras emociones. Hoy Dios nos dice, vos no estás solo, vos no estás desamparado, porque hay alguien que siempre te ha amado y que nunca te va a abandonar, ni te va a maltratar. ¿Mm? Él es el único amor que perdura para siempre. Así que cuando tengamos esos días tristes en los que sentimos que no podemos superar, ¿no? Esos días grises, ya sea cualquiera de los problemas que hemos estado hablando. Después vamos a tener clases enteras sobre cada uno de estos problemas. Vamos a tener una clase entera sobre la ansiedad, una clase entera sobre la depresión, sobre el trastorno obsesivo compulsivo, sobre la violencia, pero ya vamos a tener tiempo para profundizar. Hoy es como un pantallazo de las cosas que pueden producir traumas, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Nos ayuda a pararnos frente a la vida el saber que hay un Dios que nos ama. Es saber que si no nos hemos sentido amados por una persona, hay un Dios que sí nos ama. Que si nos hemos sentido dejados de lado, ninguneados por una persona, hay un Dios que nos valora. Que si nos hemos sentido golpeados por una persona, ya sea físicamente o verbalmente, hay un Dios que nos habla con amor y que no nos va a maltratar. ¿Sí? Nos ayuda a pararnos en la vida de una manera distinta, saber que no estamos solos, no estamos desamparados, ni vamos por la vida a la deriva, ¿no? Solo si lo queremos, solo si lo elegimos, pero Dios está allí extendiéndonos la mano, ¿no? Tenemos que recordar siempre ese hermoso texto que está allí en Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39, que dice, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. La pregunta sería, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Así empieza el apóstol. Y luego dice, nada, ni nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, nada, nada me podrá separar nunca del amor de Dios. ¿Qué podemos hacer con los recuerdos del sufrimiento de la infancia? Porque vieron que todos tenemos recuerdos de la infancia. Lo bueno sería llegar al punto de poder recordarlos con una sonrisa, y aunque a lo mejor pudieron haber sido un poco tristes algunos recuerdos, dejarlos como recuerdos y no traerlos al presente para que no sean traumas, para que formen parte de nuestra historia, pero aprender a perdonarlos si hubo algo que perdonar, ¿no? Porque a veces nos pasa que cuando hemos tenido sufrimientos en la infancia, nosotros trasladamos todos esos sufrimientos a nuestra edad adulta y así es como nos comportamos con nuestros hijos. Es como que imitamos el modelo. Si nos golpearon, golpeamos. Si nos hicieron sufrir, hacemos sufrir. Y nos amparamos en que, porque mi papá era así, ¿eh? Mi papá sacaba la chancleta y acá se solucionaba todo, ¿no? Entonces yo tengo que aprender a usar la chancleta, porque mi papá solucionaba con la chancleta, yo tengo que solucionar con la chancleta. Y no es la solución la chancleta, no es la solución, ¿sí? Entonces, si nosotros tuvimos cosas en nuestra infancia que nos generaron sufrimiento, entonces aprendamos a romper moldes y a empezar de nuevo, ¿sí? Tenemos que saber que el proceso no es fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero es posible, buscando la ayuda que necesitamos, ¿sí? No permitas que te falten el respeto.
de ninguna manera. Aprende a respetarte a vos mismo y a hacerte respetar. ¿Mm? Brinda amor en abundancia, aunque lo que hayas recibido no haya sido amor o lo hayas recibido con escasez. No podemos pasarnos la vida dando lo que nos dieron y negando lo que nos negaron, porque eso no nos va a ayudar, no nos va a servir. Si a mí me dolió que no me dieran, pues entonces yo tengo que dar, porque tengo que entender que no fue lindo no recibir. Entonces, brinda amor en abundancia. Y si no fuiste amado, brinda amor. Y si no fuiste cuidado, brinda cuidados. Y si fuiste golpeado, no golpees, rompe el molde, ¿sí? Deja en el pasado lo que ya sucedió. Por esto, porque el pasado es pasado y tiene que ocupar ese lugar en tu vida, el lugar del pasado. No puede ocupar el lugar del presente, porque ahí entonces algo está mal. Y no te olvides, ya no somos más aquel niño indefenso que éramos cuando éramos chiquitos. Ahora hemos crecido y hemos decidido ser felices. Y como hemos decidido ser felices, no nos podemos seguir comportando como personas que no quieren ser felices, sino que tenemos que estar abiertos a encontrar soluciones que nos permitan superar todas aquellas cosas que en la vida nos están traumando. Es una cuestión de decisión. Es lo que hemos venido hablando a lo largo de todas estas clases o encuentros que hemos tenido hasta aquí. Por eso hoy vamos a hacer una hermosa decisión, ¿no? Hoy hemos estado estudiando o hemos aprendido acerca de que los traumas influyen en los pensamientos y en las emociones de las personas desde que están en el vientre de la madre. Y hemos comprendido también que los padres cumplen un rol principal en la salud mental de los niños. Está en nuestras manos hacer de ellos adultos sanos o hacer de ellos adultos llenos de traumas. Está en nuestras manos. Por eso hoy decido, dice aquí la última plaquita, no reprocharme ni reprochar a otros por las experiencias del pasado. El pasado es pasado. Está bien, hay un montón de cosas que no salieron bien. Me hubiera encantado que fueran de otra forma, pero ya fue, yo no lo puedo cambiar. Y como no lo puedo cambiar, es mejor que lo deje donde tiene que estar, en el pasado. Hoy ya crecí, hoy es distinto, hoy elijo mi felicidad, ¿sí? Hoy entonces elijo aferrarme al amor restaurador de Dios y compartirlo con los demás, ¿sí? Todo es una cuestión de decisiones en la vida. Nosotros decidimos dónde nos queremos parar, nosotros decidimos dónde nos queremos posicionar y nosotros que somos adultos tenemos una infancia, ¿verdad? Nosotros que somos adultos tenemos infancia para recordar y nosotros que somos adultos necesitamos ser, hacer memoria, no perder la memoria nunca, para, ¿cómo les diría? Si yo no fui feliz, no hacer pasar a otros por modelos que está más que probado que no funcionaron, ¿se entiende? Entonces, si a mí me dolió tanto, ¿por qué tengo que repetir el modelo? ¿Por qué tengo que volver a llevar para que otros pasen? A veces pareciera como una suerte de deseo de venganza. Y bueno, vos te lo tenés que aguantar porque yo me lo tuve que aguantar de mi mamá y de mi papá. Mirá, si vos te lo tuviste que aguantar de tu mamá y de tu papá, tenés la posibilidad de no seguir repitiendo el modelo. Es una decisión más sabia, ¿no? Aprendamos a conservar
las cosas que sumaron en nuestra vida, las cosas que fueron buenas. Y eso repitamos como modelo. Pero las cosas que no fueron buenas, que no ayudaron, no las tomemos como un modelo, sino que aprendamos a romper moldes. Eso es una actitud responsable hacia el futuro. Es una actitud responsable hacia el futuro, no solo hacia el futuro nuestro, sino también hacia el futuro de nuestros hijos y de las personas que nos rodean. Nosotros tenemos en nuestro poder una herramienta que se llama boca, palabras, y allí tenemos dos tipos de palabras, ¿no? Tenemos la posibilidad de ayudar o tenemos la posibilidad de destruir. Cada uno va a decidir si quiere seguir siendo una persona traumatizada o si elige hoy comenzar a resolver los traumas y elige hoy no generar traumas tampoco en la vida de otras personas. Creo que de eso se trata. Y aprender a detectar si traemos traumas de chicos, aprender a buscar ayuda, aprender a ver, yo estoy teniendo este asunto, ¿no? Este miedo, ¿de dónde me viene a mí este? Ah, que yo me acuerdo cuando era chica, a mí mi mamá me hizo dar este miedo por tal cosa, entonces es un trauma que traes de la niñez. Entonces déjate ayudar, perdón, déjate ayudar como hablábamos con Patricia el otro día, ¿no? Hacer psicoterapia no ha matado a nadie. Hacer psicoterapia ha ayudado a un montón de gente. Y si nosotros necesitamos que nos ayuden con nuestras emociones, entonces tenemos que dejarnos ayudar. Hasta aquí hemos llegado con la clase del día de hoy. Ahora, si hay algo que no ha quedado claro, perdón, si hay una duda, una pregunta, alguna cosita que no fui clara al expresarme o quedado ahí como vamos a decir, flotando, se puede quitar el micrófono a la persona que desee y hacer con toda confianza la pregunta. Si no veo micrófono, hablen, si alguien se sacó el micrófono para preguntar, hable, porque a veces puede estar en la otra página y no lo estoy viendo. Bueno, no estoy viendo a nadie que quiera preguntar. Yo quiero Betty, preguntar. ¿quién dice yo? Valeria. Vale. ¿Cómo estás, Vale? Un gusto saludarte. Bien. Decime en qué te puedo ayudar. Con el tema de las emociones. Yo, por ejemplo, sufro ataques de pánico. Estoy medicada. Pero no logro detectar cuáles son. Ataques de pánico son miedos, en algunos casos, o ataques de ansiedad. Pero yo no logro detectar por qué me pasa esto. Tengo que recurrir a la pastilla, por ejemplo, para que se me calme. Exacto. Ahora, anterior a llegar a la medicación, ¿cuál fue tu recorrido? ¿Empezaste yendo a un psicólogo y luego a un psiquiatra? ¿Fuiste directamente a un psiquiatra? ¿Fuiste a un médico común? ¿Cuál fue el recorrido que hiciste cuando empezaste a descubrir este problemita de salud? Fui a un psiquiatra. ¿Directo a un psiquiatra? Sí. Bueno. Él me hizo psicoterapia y ahí me medicó. Claro. Yo lo que te recomendaría, o sea, ya estás medicada para que si te sucede, sabes cómo actuar, ¿no es cierto? ¿Qué tomar? Ahora, yo lo que te recomendaría es que buscaras una psicóloga cristiana con quien hacer algunas sesiones de terapia nuevamente y le pudieras plantear esto, que vos tenés ataques de pánico, que estás medicada cuando te sucede el ataque de pánico, te medicas, pero que vos quisieras tratar de encontrar dónde está la raíz de este asunto, ¿sí? Eso es algo que se descubre en la psicoterapia. Generalmente el psiquiatra lo que hace ya directamente es medicar, porque ya ve la presencia de estas patologías, entonces directamente medica.
pero lo que hace más el psicólogo es tratar de ayudarte a entender de dónde viene este asunto, dónde está la raíz. Entonces, lo que yo te recomiendo que vos hagas es que puedas ver a una psicóloga cristiana y puedas tener con ella unas sesiones, unas consultas, y que ella te pueda ayudar con ese tema. Ah, bueno, bueno. ¿Mm? Bueno, Muchas vale. gracias. No, por favor. ¿Quién más? Betty, te veo sin micrófono. No sé si es accidental o es porque querés hacer una pregunta. Se ve que es accidental. No quiere hacer preguntas, Betty. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Hay algo que no quedó claro? Gisela, ¿cómo Sí. estás? Erika te Hola, habla. Erika. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Yo quería preguntar esto, a la hora de elegir un psicoterapeuta, Ujú. qué características o qué puntos hay que tener en cuenta? Que sea Punto de la número línea uno, mira, punto número uno, que sea cristiano. Para mí es lo más importante. Porque la psicología tiene varias ramas, algunas con un origen ateo. Entonces, hay algunas ramas de la psicología que en mi humilde entender, más es lo que nos hunden que lo que nos restauran a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y como nosotros somos seres humanos holísticos, lo espiritual también cuenta. Entonces, si yo me voy a arreglar desde lo psicológico para desarreglarme desde lo espiritual, es como que no sigo mal. Me arreglo de una cosa, pero ahora necesito arreglarme otra. Entonces, lo primero que yo te recomiendo es que sean psicólogos cristianos, porque ellos son profesionales que nunca te van a dar un consejo que pueda ocasionarte un conflicto en lo espiritual. Entonces, siempre desde un psicólogo cristiano vas a estar trabajando las dos esferas, la espiritual y la psicológica. En segundo lugar, yo te recomiendo que si vos sos mujer, busques un profesional femenino o una profesional femenina, sería este caso. Si sos hombre, busques un hombre, porque a uno le puede parecer que, bueno, que uno es una persona superada, es a lo mejor súper extrovertida, no tiene drama de hablar con un hombre o con una mujer. Pero hay cosas de mujer que solo otra mujer te va a poder entender. O sea, no esperes que un hombre entienda a una mujer o que una mujer entienda a un hombre. El hombre y la mujer aprenden ¿cómo vamos a decir? Aprenden a relacionarse, aprenden a respetarse, pero nunca se pueden entender porque son radicalmente opuestos. La mujer es pura emoción, sentimiento, corazón. El hombre es distinto, el hombre es racional. Entonces, tenemos una forma de enfrentar la vida distinta. Por eso yo te recomiendo que, en primer lugar, si vos la estás buscando para vos, sea una psicóloga mujer. En segundo lugar, sea una persona cristiana. Y en tercer lugar, dependiendo la causa por la que le querés consultar, te fijes si vos estás necesitando que sea una persona experimentada, o sea, una persona no demasiado jovencita, o si a lo mejor justamente por lo que vos querés consultar necesitas que sea una persona más cercana a tu edad, ¿no es cierto? A veces hay escuelas de psicología que como que ya medio pasaron de moda en cuanto a las nuevas corrientes. Entonces a veces hay psicólogos muy ya tradicionales que ya no están viviendo, no son jóvenes en este momento, entonces no pueden capaz aconsejar a un joven de la manera que un psicólogo joven lo podría hacer, ¿se entiende? Porque cuando esa psicóloga muy prestigiosa era joven, la juventud era otra y la época era otra y los problemas eran otros, ¿sí? Entonces lo que yo te recomiendo es que te fijes qué edad vos estás necesitando que tenga, que sea mujer
y que sea cristiana. Esos son los 3 puntos para mí que vos tenés que tener en cuenta a la hora de buscar una atención profesional. Totalmente clarísimo, dice gracias. Y no sé si por este medio o en forma privada, porque a veces no sé si se pueden proporcionar, digamos, algún listado, nosotros como personas cristianas de ambos sexos, porque por ahí, bueno, un hijo, un esposo, lo que sea también. Entonces, proporcionar alguna lista o aquí en el curso o en forma privada, como para que nosotros tengamos una guía, una referencia, a quien dirigirnos luego en forma personal y a hablar con el profesional. Te Bueno, agradezco mucho. no, de nada, Erika. Después hablamos por privado, puedo tener algunos profesionales para recomendar, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Hay algo que no quedó claro? María, te veo ahí, ¿cómo estás? Sácate el silencio, Mari, porque no te oigo. Tenés activado el silencio. No, seguís en silencio. Ahí donde tenés el microfonito, lo tenés tachado. Fíjate, abajo de todo hay una barra de herramientas. A la izquierda tenés el dibujito de un micrófono que lo debes tener tachado. Párate arriba y tócalo para que se active. No, no te escuchamos. María Sara, Hola. ¿vos querés hacer una pregunta? No, pensé que era yo la que tenía que hablar. No, perdón, la otra María que tenés arriba de la pantalla. Claro, no. Mari, no logramos escucharte, Mari. ¿Quién me habla? Liliana te está hablando. Sí, ¿Cómo te va? Bien. No, te iba a decir que vos podés sacarle el micrófono a la señora yo que puedo, quiere. tenés razón. A ver, ¿lo podés sacar? Quizás así te puede ver. escuchar, porque ya no lo puede sacar. Espérate, vamos a ver una cosa. No, de acá no se lo puedo sacar. Debe estar con el celular. Sí, no sé cómo se en el celular en ese caso. Sí, por eso. Aparece no, de aquí a la no derecha. Te aparece el panel a la derecha de los micrófonos, ¿no? Sí. No me permite sacárselo. Me permite ponerles micrófono, pero cada uno se lo tiene que sacar solito. Bueno, está. Yo los puedo mutear a todos, pero no desmutear. Eso cada uno se lo tiene que hacer. ¿Ver ahora? Ahora te escucho, Mari. Sí, ahora te escuchamos. Perfecto. Contame. No, les cuento que estoy muy encantada, me encanta escucharlos, me resulta muy, muy interesante y sobre todo muy espiritual, además de práctico, además de lo que hace a la vida, es algo muy que tiene muy en cuenta lo espiritual y para mí eso es muy importante, eso quería decir. Bueno, María, gracias por tu opinión. ¿Quién más quiere hablar, Reina? Sí, hola, buenas noches a todas. Buenas noches. Buenas noches. Mira, yo quería aportar un poquito sobre el tema de la psicóloga cristiana, más que nada un testimonio mío. Yo hace 20 años, cuando empecé a tener la crisis de separación, fui recomendada para ir a una psicóloga cristiana. Y fue maravilloso porque hemos ido yo y mis hijas, y después yo también participé en otro psicólogo con el padre de mis hijas y vi que había una diferencia muy grande, sin desmerecer la profesionalidad de cada uno, pero a mí me encantó tratarme con la psicóloga cristiana. De hecho, fue de mucha bendición, me ha fortalecido, me ha ayudado a restaurar y fue increíble cómo pude soltar y pude no quedar con depresión y nada de esas cosas, porque rápido ya ingresé a trabajar, entré a trabajar, o sea, todo fue una motivación muy junto con todo, o sea, un combo.
de palabra de Dios, de todas cosas que fue fortaleciendo, nos fue ayudando en todo ese proceso de la separación. Y bueno, y yo hace 2 años atrás otra vez volví, así que, o sea, yo recomiendo que es muy bueno ir a una psicóloga cristiana porque, y más si es mujer, porque las mujeres, como usted dice, tienen son más dóciles, también son, o sea, más sensibles, y como que nos conocemos también muchas partes que hemos pasado, seguramente cada una hemos pasado cosas, luchas y así en la vida, entonces como que uno sabe ponerse en el lugar de la otra persona. Exacto, y bueno, y lo mismo sucede cuando el hombre necesita psicólogo. Es preferible siempre que sea otro hombre, se va a sentir mucho más cómodo para poder conversar y se va a sentir más comprendido. Claro. A ver, hay una limitación desde el punto de vista de cómo hemos sido creados por Dios. Dios nos creó con características diferentes al hombre y a la mujer. Entonces, que podamos hacer las mujeres muchas actividades que los hombres realizan, sí, pero no las vamos a hacer siendo hombres, las vamos a hacer siendo mujeres. Exacto. Entonces, las vamos a hacer de una forma distinta, evidentemente. Y el hombre también no se va a hallar, o muy difícilmente se vaya a hallar, con una psicóloga mujer, dependiendo del tema que tenga que tratar. Pero llega un punto en el que siempre es preferible con una persona que pueda comprenderme mejor. Exacto. Bueno, ese era mi aporte y bueno, desde ya Reina. Entré un poquito tarde, pero fascinada con todo lo que he podido escuchar y bueno, a trabajar los traumas. Bueno, muy bien, así es. Gracias. Las personas, yo tengo el contacto de una psicóloga de Córdoba, porque, a ver, en la clase del Zoom tenemos personas de todos lados del país. Yo tengo una psicóloga cristiana para recomendar de Córdoba, ¿sí? Las personas que no son de Córdoba, bueno, tendrán que buscar psicólogos cristianos del lugar donde son, ¿verdad? Porque ya es más difícil conseguir. Y si no, está nuestra amiga Patricia, que nos acompaña siempre. Patricia es de Tucumán. Ella por Zoom atiende a algunas personas de otros lados, pero bueno, eso lo tendrían que tratar directamente con ella. Así que todo lo que sea pedido de referencias, de datos, de números, de teléfonos, de contactos, todo eso, todo por privado, ¿sí? Por aquí no les voy a pasar. Bien. Me escriben por privado y lo conversamos por privado. Gisela. Sí. Bueno, yo comparto un poco también, coincido con Reina. Tuve también una experiencia muy, muy fuerte y claro, pasó que es como decir una iluminación en ese momento, porque yo buscaba una psicóloga, un psicólogo que sea acorde a mi edad. Y bueno, cierto día se dio un dato que, bueno, me pasaron información de un psicólogo y así fue. Di con una psicóloga cristiana y ella realmente, como dice Reina, ¿no? El aporte que nos dan es distinto, digamos, porque yo después hablando con otros, hice terapias o sesiones con otros psicólogos, no me encontré tan bien cuidada en ese momento como lo hizo esta profesional, ¿no? Así que ese es mi aporte de esto, y además, yo que soy de Entre Ríos, puedo también, esa es mi pregunta, ¿no? Puedo aportar con esta profesional que es cristiana y por ahí pasártelo a vos, por ejemplo, el contacto para poder ayudar a otros. Perfecto, muy bien. Muchas gracias entonces y gracias Lili por tu testimonio.
Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro y quieran que les explique mejor? Si no, ya vamos a tener una pequeña oración para terminar y nos reencontraremos la clase que viene. La clase que viene ya empezamos un tema específico, vamos a hablar sobre la ansiedad. Recuerdan que la ansiedad era exceso de futuro. Cuando yo me preocupo demasiado por lo que en realidad todavía no llegó y eso se me sale del control. Así que bueno, ¿alguien más o hacemos la oración final? Sí, yo quiero darle gracias a Dios porque te está utilizando y nos estás enseñando cosas. A pesar de que yo soy una mujer grande, estoy aprendiendo mucho contigo, dice. Vos sos mi maestra, mi profesora, mi amiga. Por eso te quiero mucho. Gracias, Mari. Y bueno, y después te pido por privado la dirección o el teléfono de la psicóloga que estaba los otros días ahí en el programa tuyo. Patricia. En este programa. Patricia, sí. Bueno, ya por privado pedime, yo te lo doy con mucho gusto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chao. Yo les agradezco a todos ustedes por el tiempo. Hola, una consulta. Y bueno, y en lo que yo pueda ayudar, siempre estoy a disposición. ¿Sí? Vamos a tener unas palabritas de oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este día más de vida que nos has dado. Queremos pedirte que nos ayudes a salir adelante, Señor, de nuestros problemas, de nuestras dificultades que tú conoces. Y, Padre, queremos pedirte que nos des sabiduría. Sabiduría si tenemos niños en nuestras manos y también sabiduría si ya somos grandes para saber dejar el pasado donde tiene que estar y no permitir que a lo mejor cosas que nos lastimaron en el pasado generen problemas en nuestro presente. Quédate con cada una de las personas que se conectó hoy a la clase, Señor, acompáñalas en su semana, en sus actividades y que podamos reencontrarnos el próximo jueves para seguir aprendiendo juntos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios las bendiga y los bendiga a todos y nos reencontraremos, si Dios quiere, el próximo jueves, ya con Patricia restablecida. Esperemos que así sea. Dios los bendiga. Un abrazo grande a todos. Igualmente. Chao. Muchas gracias.